Bienvenidos a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Nuestro oxígeno. Hoy traemos un tema para oxigenar nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestras acciones en beneficio de cada uno de nosotros. ¿Ha escuchado usted esta frase que se menciona, que dice: el cuerpo grita lo que la boca calla? Hay síntomas, hay somatización que pueden manifestarse de diferentes formas físicas sin una causa médica. Dolores de cabeza recurrentes sin explicación médica. Y a veces se va donde el médico y resulta que usted tiene, por decir algo, una emoción, un susto, una tensión y está padeciendo por esos días estreñimiento y eso le ocasiona un dolor de cabeza. Y acude al servicio médico y le dan pastillas para el dolor de cabeza. Y resulta que la causa es otra cosa, emocional, que tiene repercusión en la parte intestinal y por ahí derecho en el dolor de cabeza. Para reflexionar sobre este tema, hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Es una mujer que ha pasado por muchas situaciones y ha podido también trascenderlas gracias a su fe, gracias a su trabajo, y ha estado muy integrada a lo holístico. Y por eso hoy tiene a muchas personas que ella ayuda. Algunos síntomas pueden ser el reflejo de emociones no gestionadas adecuadamente. Por eso nuestra invitada, Leonor Adriana Díaz, es coach, es terapeuta holística y es también la directora de la Fundación de Ángeles y Mariposas. Ella estará con nosotros. Vamos a saludar a Juliet para que reciba y al mismo tiempo presente a nuestra invitada. Juliet, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted y para cada uno de nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros. Les damos la bienvenida a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, un espacio donde respiramos conciencia, bienestar y transformación personal. Hoy, precisamente, queremos invitarles a una conversación profunda y necesaria sobre un fenómeno que muchas veces ignoramos, pero que afecta directamente nuestra salud, y es la somatización de nuestras emociones. ¿Qué significa cuando decimos que el cuerpo habla lo que la boca calla? ¿Y por qué en ocasiones nuestras emociones no expresadas se convierten en enfermedades, dolores o síntomas físicos? Para hablar de este importante tema nos acompaña, como usted lo dijo, Carlos Alberto, una invitada muy especial. Ella es Leonor Adriana Díaz Sánchez. Con ella exploraremos cómo las emociones, cuando no son reconocidas ni gestionadas, pueden alojarse en nuestro cuerpo, generando reacciones físicas que muchas veces la medicina tradicional no logra explicar por completo. Así que a nuestra invitada Leonor Adriana Díaz Sánchez le damos un cordial saludo. Bienvenida nuevamente a nuestro programa y gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues Carlos Alberto, Juliet, un saludo muy especial para ustedes. Es un gusto estar nuevamente en este espacio y un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en el día de hoy. Pues bueno, como lo comentaban ustedes, hoy traemos un tema que resulta muy interesante. ¿Por qué razón? Porque definitivamente el cuerpo habla sobre nuestras emociones y el cuerpo muestra unos síntomas que nos dan una señal de alarma sobre lo cual debemos trabajar desde el punto de vista emocional. Y aquí es cuando entramos a hablar de que no hay nada malo en nuestro cuerpo, solamente que el cuerpo manifiesta por lo que está pasando y manifiesta eso que está mal
y tanto en nuestras emociones como en nuestra mente, en nuestra psique. Y según el lugar en el que se presente el dolor, el síntoma o el síntoma, hay un conflicto o emoción que debemos trabajar. Y eso, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que estamos somatizando, y la somatización realmente es un proceso mediante el cual las personas experimentan y expresan malestar emocional a través de síntomas físicos, y realmente es uno de los mayores retos a nivel médico y a nivel de la medicina general y de las diferentes especialidades de la medicina, porque se presentan pacientes con diferentes síntomas y los médicos muchas veces no encuentran la causa realmente biológica para este tipo de dolor. Por eso entonces hablamos de que la medicina está evolucionando y que debemos hablar de una medicina holística y de una medicina integrativa, en donde lo que se trata no es la enfermedad, sino lo que se debe tratar es el paciente, porque en las escuelas de medicina le enseñan a los estudiantes a identificar una serie de síntomas que están correlacionados con unos nombres de enfermedades con unas ciertas características y que en consecuencia deben ser medicados con cierto tipo de pastillas, medicamentos, inyecciones y demás. Realmente todo esto tiene que ver mucho con el sistema que existe en el mundo de organización, en donde lo que prima es el dinero más que el ser humano, y pues desde ahí la industria farmacéutica pues llena sus bolsillos. Entonces, cuanto más medicamento consuma una persona, mejor el negocio. Aquí el llamado está a que venzamos el miedo a la enfermedad y empecemos a tener una mirada compasiva y amorosa con nosotros mismos para que podamos identificar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo y por qué razón me duele algo. Carlos Alberto, al comienzo del programa nos hablaba de que vamos y que por un dolor de cabeza y el médico no encuentra una respuesta. Desde la medicina germánica se habla que esto tiene una causa, obviamente, la medicina germánica la desarrolló el doctor Hammer, ¿no? Hace 40 años, pero solo hace 15 años, de 15 años para acá, se empezó a promulgar y a divulgar en las diferentes esferas de la medicina con hombres o mujeres conscientes en torno a lo que es el tratamiento para los seres humanos, entendiendo que lo que se debe tratar es al ser humano, no el síntoma ni la enfermedad. Y entonces en esto aquí se entra a hablar de que existen una serie de leyes biológicas que son las que menciona el doctor Hammer, y esas leyes biológicas, una de ellas es encontrar cuál es el origen de esa enfermedad. Entonces ahí es entrar y mirar y explorar qué es lo que está ocurriendo con esta persona, y entran aquí otros factores que son toda la parte epigenética. ¿Y qué es la parte epigenética? Es el entorno o el contexto en el cual está inmersa la persona. Por eso un médico consciente entra a evaluar y a revisar qué es lo que le está pasando a la persona. Y entonces cuando vamos ahondando y ahondando y ahondando y llegando al quid del asunto, nos podemos dar cuenta que una persona que sufre de dolores de cabeza permanentes, de migrañas permanentes, lo que tiene es una alta desvalorización de su capacidad de resolver y de su capacidad intelectual. Y entonces, por eso hablamos de la rumiación. En algún momento lo mencionaba yo en otro programa. ¿Qué es la rumiación? Es ese pensamiento permanente, recurrente, sobre el cual gira mi mente y que hace que lógicamente llegue el punto en donde pues se presenta ese dolor de cabeza, y está dado por esa sensación de incapacidad de resolver situaciones. Y así
como el dolor de cabeza, hay muchos otros síntomas que nos van mostrando situaciones de tipo emocional que deben ser resueltas. Nuestro oxígeno con Carlos Ramírez. Leonora Adriana, muy importante que usted está hablando de algo que hemos mencionado, que han mencionado algunos invitados muy especializados en temas médicos, y nos han dicho que muchas veces puede haber no solamente indigestión estomacal, sino también indigestión mental, indigestión emocional. Y haciendo una analogía precisamente con esto que usted decía, a veces hay dolores de cabeza recurrentes sin explicación médica. Hay dolores crónicos en diferentes partes del cuerpo, fatigas extremas que no mejora con el descanso adecuado. Y es que está manifestada en el cuerpo físico, pero no se ha resuelto lo emocional, no se ha resuelto lo que está en nuestra mente, dándole vueltas y vueltas y vueltas, lo que usted decía como rumiar, como lo hacen los rumiantes cuando consumen el pasto y lo mastican y lo mandan al estómago y se devuelve. Bueno, es un proceso biológico, pero también hay otros síntomas que se pueden presentar en muchas personas, como palpitaciones cardíacas o sensación de opresión en el pecho, sin problemas cardíacos detectados, y después de haberle realizado todas las pruebas, todos los exámenes, siguen sintiendo esa presión en el pecho. Hablemos un poco de por qué pueden estar ocurriendo muchos de estas manifestaciones, estos dolores extremos, porque una migraña es un dolor extremo en que la persona no soporta la luz, no soporta los ruidos. Entonces, hablemos un poquito cómo trascender, cómo poder superar estos problemas, poder autoayudarnos también. Sí, Carlos Alberto, efectivamente hay algo, y es que debemos partir de una premisa. La condición natural del ser humano es la salud perfecta, porque Dios en su infinita sabiduría creó todo de manera perfecta. Infortunadamente, a los seres humanos se nos da por complicarnos la vida y la existencia cuando gestionamos de una forma inadecuada las emociones y los sentimientos. Cuando esto ocurre, el cuerpo sencillamente empieza a enviar señales de alarma para que volteemos los ojos hacia ese dolor o hacia ese síntoma y revisemos qué es o en qué debemos trabajar. O sea, de verdad, toda enfermedad, y está comprobado científicamente, toda enfermedad tiene una causa de tipo emocional. Y dentro de esa causa de tipo emocional, hablamos también de la parte genética transgeneracional. Entonces, aquí tenemos que hilar muy, muy, muy fino en torno a este tema, Carlos Alberto, porque cuando se presenta un dolor, por ejemplo, tú mencionabas anteriormente que esos temas de indigestión, realmente eso es un síntoma que me está expresando a mí que hay algo que yo no puedo digerir en la vida, que hay algo en mi entorno que yo no puedo pasar. Por ejemplo, la colitis también, o sea, todo lo que está relacionado con todo lo que es vías digestivas y demás, desde el estómago, el esófago, el estómago, el intestino y el colon, tiene que ver con una serie de emociones y sentimientos que no estamos gestionando de forma adecuada. Por ejemplo, la gastritis. ¿Qué me marca o qué me muestra a mí la gastritis? La gastritis me está indicando a mí, o sea, cuando yo soy una persona que quiere tener el control permanente frente a las situaciones y tengo que confrontar, tengo riñas con los demás porque no estoy de acuerdo con la manera como hacen o dicen, y tengo demasiadas fricciones en ese espacio, en ese entorno, en ese territorio, genero gastritis. Y si voy de ahí en todo lo que es la parte digestiva, en la colitis que se presenta cuando hay colitis, digamos que esta parte está relacionada con el intestino grueso, donde se hace todo el proceso digestivo hasta llegar a la eliminación de las heces fecales. Y entonces, ¿eso que nos muestra? Cuando una persona tiene colitis,
está mostrando una situación que no puede textualmente, así, en términos no comer, tragar, no la puede pasar, no la puede digerir, y son situaciones tales como la crítica, la traición, el juicio, y eso tiene que ver todo con esa parte del tracto digestivo. El reflujo, por ejemplo. El reflujo que interviene, el diafragma. El diafragma es ese músculo que está por debajo, o sea, separa el tórax de los pulmones, ¿verdad? Y cuando una persona tiene reflujo, es porque está viviendo una situación agotadora y se abre, o sea, se siente tan agotada como que se relaja un momento, el diafragma se relaja y entonces el esfínter se abre y se devuelven los jugos gástricos. Y ahí eso también desencadena en la hernia diatal, por ejemplo. O sea, todo eso está concadenado y la gente desde la medicina convencional no ve lo que está más allá. Y entonces la solución, los médicos convencionales lo que tratan es el síntoma y la enfermedad, mas no tratan a la persona. Y aquí se trata es de ir profundo, por eso la parte de la medicina holística, por eso todos los tratamientos holísticos, para poder determinar cuál es la causa de esa enfermedad, porque toda enfermedad tiene un componente de tipo emocional, aun cuando la medicina convencional quiera decir lo contrario, y esto ya está demostrado científicamente a través de las investigaciones de la medicina germánica que realizó el doctor Hammer y posteriormente los estudios y todos los desarrollos que realizó el doctor que es el de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, porque se entra a ver aquí la parte, no solamente la parte genética, que es que si en mi familia ha habido alguien con una enfermedad, yo no estoy condenado o condenada a sufrir esa enfermedad. El asunto aquí está en que transgeneracionalmente yo heredo, además de esos genes, heredo una forma de vida que hace que esos genes se disparen y yo desarrolle la enfermedad. Por eso, Bert Hellinger, a través de las constelaciones familiares y a través de el desarrollo de esa parte de esas constelaciones transgeneracionales, entra a ver en dónde, en qué parte del árbol genealógico, en ese transgeneracional, en dónde se origina un trauma o un suceso que viene repitiéndose de generación en generación, o una situación que no ha sido resuelta. Por ejemplo, ahí entramos a hablar de, cuando se habla de esos tratamientos a través de las constelaciones familiares, entramos a mirar algo que se llaman los secretos de familia. Y cuando en una familia hay un secreto que ha sido realmente una situación no resuelta en esa familia, eso se viene a somatizar de generación en generación hasta que alguien en ese árbol venga a sanar esa situación. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. A veces también romper esa cadena de dolor y sufrimiento que viene arrastrando la familia, o sea, trascender con el amor, trascender con dedicación, con tantas cosas bonitas que pueden romper la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Correcto. O sea, fíjate que hay algo que se llama en psicología, es que son las ovejas negras en las familias. Realmente las ovejas negras, el nombre que se le asigna a esas personas desde la parte de la psicología holística y desde las terapias holísticas, esa oveja negra es esa persona en la familia que tiene la conciencia suficiente para revisarse y revisar en su árbol generacional qué está pasando, y es la que está llamada a sanar su árbol generacional. Entonces, sí,
efectivamente estamos llamados a vivir de una manera mucho más consciente para escuchar nuestro cuerpo, escuchar esas señales que nos envía y empezar a hacer un trabajo juicioso desde el punto de vista psicológico y emocional para poder sanar y que nuestro cuerpo entre en ese estado de equilibrio perfecto, que es a lo que le llamamos salud. Llamamos enfermedad a ese estado de desequilibrio, pues un estado de desequilibrio emocional que se manifiesta a través de enfermedades y de síntomas específicos en el cuerpo, ¿no? Leonor Adriana, también cuando hay ese desequilibrio emocional, a veces hay personas que se autoagreden, se pueden autoagredir comiendo lo que no deben comer y ahí vienen las consecuencias. Entonces hay muchas formas de autoagredirse, lamentablemente, y usted decía que es muy importante encontrar precisamente esa salida, esa solución, esa desactivación a esa autoagresión o a ese problema que se está generando o que lo aprendimos y seguimos con esa mala costumbre, dañamos la armonía del entorno, dañamos la armonía en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra emoción, en nuestra digestión, y ahí es cuando vienen muchas enfermedades. Sí, correcto, definitivamente. Y fíjate que tiene que ver todo con la parte emocional. Esa autoagresión responde como a un sentimiento de culpa, entonces yo busco castigarme por algo que de manera subconsciente no he aceptado y no he admitido. Entonces, y esa compulsión, por ejemplo, por la comida, responde indiscutiblemente a un proceso de ansiedad que ha sido generado por lo mismo, por una situación no resuelta. Entonces, hay que entrar a mirar y a observar muy bien el comportamiento de las personas en nuestro entorno y entrar a mirar y a observar nuestro comportamiento. Y hay también situaciones que se toman como un hábito, por ejemplo el licor, por ejemplo el cigarrillo, que aparentemente no pasa nada, calma, da placer, pero es una autoagresión, porque ningún órgano del cuerpo se alimenta de humo. Ningún órgano del cuerpo necesita alquitrán, necesita todos esos componentes, más de 400 sustancias que puede tener un cigarrillo, y comienza a afectar los pulmones, comienza a pavimentar los pulmones, y la persona luego puede desarrollar un EPOC o puede tener problemas de asfixia o puede desarrollar algún otro problema más grave. Y esto es muy importante también entenderlo. Es que fíjate que hay algo bien importante acá. Eso son adicciones. Las adicciones, ¿a qué responden? A la incapacidad que tiene una persona de enfrentar o gestionar una situación y de resolverla. Y entonces, ¿qué busca? Escapar. Y toda adicción, fíjate que, por ejemplo, la adicción al cigarrillo y la adicción al licor tiene que ver con una situación no resuelta en el vínculo con mamá. Se queda en la etapa de la succión, de los primeros años. Entonces, un conflicto con mamá generalmente lleva a adicciones que tienen que ver con la boca, con la succión y con el alimento, porque pues en últimas la madre es la que nutre al bebé recién nace. Y cuando la persona se queda en una etapa de un conflicto no resuelto con su mamá, se manifiesta a través de estas adicciones. Qué importante esto que usted menciona, Adriana, porque las emociones no gestionadas no desaparecen, ellas se transforman y a veces se convierten en cansancio, en enfermedades o en silencios prolongados o en dolores inexplicables.
Por eso, aprender a reconocer lo que sentimos, a nombrarlo y a expresarlo con conciencia es un acto de salud y de amor propio. En este momento vamos a ir a una pequeña pausa para continuar reflexionando sobre la importancia de gestionar nuestras emociones y a sanar desde adentro. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.